Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en donde hablaremos brevemente acerca de la revisión de resultados de la prueba Evaluar para Avanzar para el año 2023. Antes de iniciar con la revisión de resultados, recordemos que Evaluar para Avanzar es una estrategia de uso voluntario y gratuito, diseñada para apoyar la autorreflexión en los procesos de evaluación durante el desarrollo educativo de los niños del país. Esta estrategia de evaluación tiene carácter formativo, permite indagar a los maestros sobre el desempeño de sus estudiantes frente al desarrollo de algunas competencias en áreas básicas. Adicionalmente, los cuestionarios auxiliares buscan identificar las creencias, actitudes y sentimientos de los estudiantes ante situaciones de cambio. Recordemos también que Evaluar para Avanzar no es una prueba estandarizada, por lo tanto no es comparable con otras pruebas realizadas por el ICFES. Tampoco puede ser vista como una organización curricular, sino como un complemento. Además de ello, recordemos que Evaluar para Avanzar se aplica de los grados tercero a undécimo y tiene en cuenta las siguientes áreas. Entonces vamos a ver, nosotros podemos ver aquí competencias comunicativas, en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, educación ambiental, competencias ciudadanas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, inglés y los mencionados cuestionarios auxiliares que son de bastante importancia. Muy bien, ahora que ya hicimos esta pequeña introducción, entonces vamos a dedicarnos a identificar una ruta de revisión y análisis para estos resultados de la implementación de la estrategia Evaluar para Avanzar. Lo primero que debemos hacer nosotros es ingresar a la plataforma de Evaluar para Avanzar atendiendo a esta dirección, Evaluar para Avanzar 311. Entonces buscamos en el navegador Evaluar para Avanzar 311 e ingresamos. Allí debemos tener en cuenta que tendremos a la mano el usuario y la contraseña con las cuales nosotros podemos acceder a la plataforma. Cuando llevamos a cabo ese ingreso, nos aparece una opción donde debemos escoger la institución, la sede y la jornada que vamos a revisar y la modalidad. En mi caso voy a escoger presentación descargables en PDF. A continuación, vamos a continuar directamente en el navegador para revisar los pasos siguientes. Cuando ya ingresamos a la plataforma, nos encontramos con esta presentación, donde vemos el nombre de la institución y vemos información personal del docente y el listado de instituciones que que han estado vinculadas a Evaluar para Avanzar. En este caso nos interesan dos opciones: descarga de material e histórico de reportes. En descarga de material vamos a encontrar una guía de interpretación de resultados, que es bastante importante, y además de eso vamos a encontrar las guías de orientación. Esta guía de interpretación de resultados es un texto que nos sirve de manera general a comprender cómo está pensada la prueba y a comprender el contenido de cada uno de los documentos que vamos a descargar. Y esta guía de orientación es fundamental para nosotros porque nos va a dar la mano en cuanto a la interpretación de los resultados de cada una de las pruebas. Por ejemplo, si voy a revisar la prueba de matemáticas de grado cuarto, debo descargar una guía de orientación de grado cuarto de matemáticas. Si voy a revisar la prueba de ciencia natural de grado quinto, sexto, debo descargar la guía de orientación de ese grado. Entonces, esta se debe descargar cada uno. Y el listado de estudiantes, pues nos muestra a los estudiantes que estaban habilitados para presentar la prueba. En el histórico de reportes vamos a encontrar precisamente, me voy a meter allí en ese momento, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, para este docente tenemos la lista de cursos que han presentado. Mire que aquí hay 1 a 5 y aquí puedo seguir, es decir, hay más cursos que presentaron la prueba. Entonces tenemos grado, curso, el instrumento de valoración. Esto es importantísimo. Cuadernillo 1, porque recordemos que hay cuadernillo 1 y cuadernillo 2. Además nos informa también la fecha de presentación, la fecha de generación de ese reporte. Y nos importa mucho esta parte de acá donde tenemos las opciones. Vamos a ver, esta primera es la de descarga de resultados, que es la que vamos a usar ahorita, pero además tenemos otro enlace para reporte individual y otro enlace para competencias por componente. De pronto ustedes ya tienen habilitadas estas opciones y funcionan. En este momento que estoy grabando el video, esas opciones aún no cargan completamente, por eso no voy a acceder a ellas. Entonces, ¿qué se recomienda? Si usted va a descargar los resultados y va a llevar a cabo un análisis de esos resultados, lo primero que usted debe hacer es
en un lugar, créese una carpeta especial, una carpeta particular donde usted descargue todos los archivos. No descargue los archivos en donde usted hace la descarga normales porque se llenaría de archivos y luego no sabe cuáles usar. Entonces, la recomendación es cree una carpeta. En mi caso, he creado una carpeta en el escritorio que se llama resultados de evaluar para avanzar y ahí voy a descargar todo lo relacionado con evaluar para avanzar en cuanto a lo que voy a revisar. Entonces, en este caso, voy a descargar, por ejemplo, los resultados de matemáticas de grado cuarto. Entonces, voy a darle aquí, descargar, y aquí en la parte superior me está preguntando que qué quiero hacer con eso. Entonces, le voy a dar aquí, guardar como, y me voy al escritorio, en resultados de evaluar para avanzar, y ahí lo voy a descargar. Ya lo descargué, ya lo puedo ir a revisar allá. Adicional a eso, como voy a trabajar con matemáticas de grado cuarto, entonces me voy a donde dice descarga de material y voy a descargar la guía de orientación de grado cuarto del cuadernillo número 1, el instrumento de valoración, matemáticas, ¿sí? Y voy a escoger guía de orientación. Entonces, grado cuarto, cuadernillo 1, porque es el que se presentó en ese momento. El instrumento es matemáticas y la guía de orientación. Le voy aquí descargar. Ese es un documento que va a ser muy importante para nosotros. También me preguntan que qué quiere hacer. Yo lo quiero guardar y en este caso lo voy a guardar en la misma carpeta, escritorio, resultados, evaluar para avanzar. Allí lo voy a guardar. Listo. Entonces vamos a irnos a esa carpeta para ver qué encontramos allí. Muy bien. Ya en este caso tengo abierta la carpeta de resultados de evaluar para avanzar y tengo dos archivos. Una es la guía de preguntas cerradas de matemáticas de grado cuarto y otro documento es esta carpeta que está comprimida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir esta carpeta comprimida. Para ello hay dos opciones de acuerdo al tipo de computador que usted tenga. En la gran mayoría de computadores simplemente damos un clic y ya puedo abrir esa carpeta. Entonces, en este caso, si yo le doy un clic, miren que ya la carpeta me abre y allí me muestra que tengo dos archivos adicionales. Si su computador no puede hacer eso, usted simplemente debe darle clic derecho y debe aparecer una opción que diga extraer todo. Le doy extraer todo y aquí simplemente le doy extraer y él me va a crear una carpetica ya normal y esa carpetica normal tiene los archivos que voy a necesitar. ¿Qué archivos puedo observar aquí? Mírenlos ustedes. Tiene un archivo que se llama reporte y otro archivo que se llama sábana. Y van a ser archivos muy importantes para nosotros en cuanto al análisis de esa información. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, la primera. Vamos a abrir la sábana. Ya tenemos abierta la sábana, le damos aquí a habilitar edición, aunque realmente no lo necesitamos. Y la sábana, resulta que la sábana nos da a nosotros una información específica de los resultados de cada uno de los estudiantes y nos permite entonces llevar a cabo o generar, construir un plan de mejora individual. Ojo, entonces la sábana nos habla a nosotros de resultados individuales. Además de eso, la sábana permite analizar los resultados por pregunta para determinar las enseñanzas que requieren ser reforzadas a nivel grupal. Entonces es importante esta sábana. Este primer archivo, la sábana. Resulta que en la sábana debemos tener en cuenta lo siguiente. Nos aparece un consolidado. Este consolidado nos muestra quiénes han presentado y las respuestas, pero nos interesa irnos a la parte inferior para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. En la parte inferior, acá vemos, acá en esta parte, en la parte inferior, podemos nosotros observar que hay otra pestaña. Le damos clic en esa otra pestaña y allí nos aparecerá una información mucho más detallada que es lo que estoy resaltando en este momento. Esa información mucho más detallada nos va a permitir hacer un mejor análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos en la sábana? Observamos acá en la parte superior la parte del encabezado, donde precisamente pues, nos habla del establecimiento, del grado y de otros elementos de identificación de la sede. Aquí tenemos en todo este bloque que está extenso, en todo este bloque encontramos la identificación de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, hablamos de componente, un paréntesis, si ustedes tienen dificultad para leer esto,
tiene dos opciones. Número uno, se va a esta parte superior que se llama la barra de fórmulas y allí ve el completo, o sea, ve la palabra completa que no se alcanza a ver acá. O, más fácil, con clic sostenido usted cambia el tamaño de esta pestañita, ¿sí? ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vemos componente, competencia, afirmación y evidencia de cada una de las preguntas. Miren, aquí lo vemos. En esta segunda vemos el ítem. Ítem es la identificación de cada una de las preguntas. Miren, lo que estoy resaltando allí son los ítems. Es importante tener en cuenta que que es el ítem que aparece primero, no significa que sea la pregunta número uno. Eso es importante. Este es un ítem que tiene una clasificación, termina en 1280, esta otra clasificación termina en 075. Son ítems que nos permiten identificar las preguntas, pero no corresponden a la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y así sucesivamente, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces tenemos en la primera parte ya hablamos precisamente del encabezado, en la segunda parte, incluyendo esto, hablamos de la identificación de las preguntas. En la tercera parte vemos los resultados individuales que cada uno de los estudiantes colocó. Entonces, por ejemplo, este primer estudiante contestó para esta pregunta, contestó la C, para esta otra contestó la A, para esta la A, para esta la A y así para cada una de las 20 preguntas, ¿sí? Tenemos, además de ello, al lado derecho, esta parte de acá, que esta partecita de acá es precisamente donde nos hablan los resultados asociados a cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen aquí, por ejemplo? Esta parte, total respuestas, yo me voy acá, dice total respuestas correctas por estudiante. Recordemos que también puedo ampliarlo aquí para poder leer bien. Total respuestas correctas, 16. Quiere decir que este estudiante tuvo 16 respuestas correctas de las 20 que contestó. Al lado derecho también vemos el porcentaje de respuestas correctas. Este estudiante acertó en un 80%. Porcentaje de omisiones, 0%. El estudiante contestó todas las 20 preguntas, ¿sí? Y aquí me indican la fecha de presentación y la modalidad de presentación de este estudiante. Entonces, en esta parte, vuelvo y repito, podemos ver los resultados asociados a cada estudiante. De los 3 estudiantes revisados, este estudiante contestó 16 buenas, este 16 buenas y este 15 buenas de 20. Su porcentaje de respuestas correctas fueron 80%, 80% y 75%. Eso indica que, por ejemplo, a este grupo cuarto, a los estudiantes que se evaluaron en este momento que estamos tomando como ejemplo, les fue muy bien en la prueba, ¿sí? Porque 80% para nosotros pues significa que les fue muy bien. Ahora vamos a revisar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por, por qué quedaron faltando 4 preguntas? Por ejemplo, esas 4 preguntas en las cuales fallaron pues son las que debemos revisar. En la parte inferior vemos otros resultados. Estos resultados ya nos hablan acerca de los resultados por pregunta. Entonces, vuelvo y repito. Aquí tenemos los resultados por estudiante. Miren lo que estoy marcando acá son resultados por estudiante. Y en la parte inferior tenemos son los resultados por pregunta. Miren, recuerden que yo les dije que la sábana nos permitía revisar resultados por estudiante y resultados por pregunta. Entonces, ¿qué observamos? Por ejemplo, de este ítem de aquí, de este ítem, este de aquí, de este ítem, vemos que los 3 estudiantes que la contestaron buena. Total de porcentaje buena, 100%. Claro, los 3 estudiantes la contestaron buena. ¿Qué quiere decir? Que esa pregunta ellos la manejan. Es una pregunta del componente aleatorio. Por acá vemos esta. Miren esta. Este ítem de acá, este segundo ítem de acá, solamente una persona la contestó buena. Quiere decir que el 33% de los estudiantes, que para nuestro caso, pues es la tercera parte, la contestó buena. Entonces ahí ya nosotros decimos, bueno, si solamente un estudiante de 3 contestaron estas preguntas, significa que a esta pregunta debemos hacerle énfasis o debemos ir a revisar qué sucedió con esa pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se les dificultó? ¿Por qué indagaba esta pregunta? Entonces yo puedo revisar aquí. Es del componente aleatorio y es de la competencia razonamiento
y la afirmación es explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros. Entonces estos niños tienen dificultad todavía, dos de ellos tienen dificultad para explicar la naturaleza de esos eventos, ¿sí? Y la evidencia, que es lo que realmente se evalúa, entonces tenemos en cuenta aquí, determina cuándo un evento es posible, imposible o seguro. Entonces hay que hacer énfasis en eso. Sin embargo, esta información la ampliamos ahorita en el otro documento que descargamos, que era la guía de la respuesta. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a revisarla ahorita. Voy a continuar aquí. Aquí contestaron tres buenas, tres buenas, tres buenas, tres buenas, dos buenas. Dos buenas, vea. Hubo un estudiante que falló aquí. Esta parte que estoy marcando aquí es cuál era la respuesta correcta. Aquí me dicen opción de clave. Opción de clave quiere decir la respuesta correcta. La respuesta correcta era la C. Tres estudiantes marcaron la C. La respuesta correcta era la A. Un solo estudiante marcó la A, como lo podemos observar aquí. Aquí, la respuesta correcta era la D. Tres estudiantes la contestaron. En este, por ejemplo, que un solo estudiante la contestó, también esta es una pregunta que debo revisarla, porque la contestó la tercera parte de la población, que en este caso pues son tres estudiantes. La tercera parte solamente la contestó uno. Entonces yo debo ir a revisar, bueno, con este componente espacial, qué sucedió, por qué se le dificultó esta pregunta. Entonces, para eso nos sirve a nosotros este documento que es la sábana. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el otro documento, el reporte. Vamos a ir a mirar el reporte. Abrimos el reporte, esperamos un momentico para que cargue y el reporte, miren que el reporte ya es otra cosa totalmente diferente. Ya el reporte ofrece una visión global de los resultados y nos permite enfocarnos en los puntos más estratégicos para nivelar al grupo. Permite el diseño de una estrategia de mejora grupal teniendo en cuenta los componentes y competencias por área, ¿sí? Entonces, miren lo que sucede. Pues aquí también tenemos una identificación de la sede, la institución, el grado, el cuadernillo, todo eso. Pero además de eso, mire lo que nos dice a nosotros. Voy a hacer un poquito de zoom para que nos quede más fácil. Nos dice a nosotros, mire, vea, en la prueba se evaluó el componente aleatorio, se evaluó el componente espacial métrico y se evaluó el componente numérico variacional. Esos tres componentes se evaluaron, ¿sí? Del aleatorio, los estudiantes que presentaron la prueba lograron contestar bien el 86,67%. Casi el 90% de los estudiantes lograron contestar bien el componente aleatorio. Quiere decir que ese componente aleatorio para nosotros es un componente fuerte. Ese es un componente fuerte para estos niños. Lo manejan bien. Del componente espacial y métrico lograron responder un 61%. Entonces, 61% significa que a ese componente, por ejemplo, debemos prestarle atención. Y del componente numérico variacional, el 85,19%. Significa que ese componente está bien, ¿sí? De los tres componentes evaluados, vemos que hay que hacerle énfasis particular a este. No significa que no se deba seguir trabajando lo aleatorio y que no se deba seguir trabajando o abordando lo numérico variacional, por ejemplo, pero que hay que dedicarle especial atención al espacial métrico. Entonces, ahora, si me voy al espacial métrico, ¿qué observo? En el espacial métrico tuvieron en cuenta dos competencias. Mire, aquí se ve competencia. Vuelvo y usted le puede cambiar el tamaño para que usted lo vea completo. Una primera competencia que fue la comunicación y una segunda competencia que fue la resolución de problemas. En estas dos podemos ver que la comunicación la aprobaron el 66%, mientras que la resolución el 55,5%. Entonces ya sé que hay que prestar atención a estas dos competencias. ¿Listo? Para eso nos sirve a nosotros el reporte, para tener una visión global. Bueno, de manera global, ¿sí? Sé que debo profundizar en el desarrollo de competencias, de habilidades relacionadas con el pensamiento, o en este caso, el componente espacial y el métrico, ¿sí? Ahora bien, cuando yo ya estoy revisando aquí, vengo a este costado y me encuentro con estos ítems de nuevo. Recuerden que estos ítems hacen referencia a las preguntas que se hicieron, ¿sí? Entonces ahí podemos identificar de ese ítem, la respuesta era la A y nos dicen, hay un indicador muy importante para nosotros. Esta columna es importante.
voy a ampliarlo un poquito, nos dice indicador. Entonces, este indicador, ¿qué nos muestra a nosotros? Nos muestra qué tan fácil o qué tan difícil fue esa pregunta para los estudiantes de ese salón. Ojo, de ese salón. El ICFES no categoriza las preguntas, se categorizan de acuerdo a los resultados que obtengan. Por ejemplo, esta pregunta de aquí arriba fue categorizada como muy fácil, porque el 100% de los niños, el 100% de los niños la contestaron correctamente. Entonces fue una pregunta muy fácil. Esta pregunta, por ejemplo, es categorizada como muy difícil, porque solamente la acertaron el 33%. Si los niños esta pregunta la hubieran acertado un 100%, también habría sido categorizada como muy fácil. Entonces, por ejemplo, me devuelvo acá. Estamos revisando lo pertinente al componente espacial. Entonces, de estas, vemos que esta tiene dificultad moderada. ¿Por qué? Porque un 66% lo respondió buena. Esta es una pregunta muy difícil porque un 33% la respondió buena. Miren acá. La gran mayoría, para que tengamos en cuenta estos otros porcentajes, esta columna me muestra el porcentaje de omisión. Todos los niños presentaron o respondieron cada una de las preguntas. Este es el porcentaje de respuestas que marcaron la opción A. Mire que yo lo puedo ver acá en la barra de fórmulas, o yo puedo ampliarlo aquí, o incluso yo puedo darle doble clic aquí y eso se amplía automáticamente para poder ver el encabezado de manera adecuada. Porcentaje de respuestas de la opción A, porcentaje de respuestas de la opción B, de la opción C y de la opción D. De la pregunta que estábamos revisando, que es esta, que es muy difícil, por ejemplo, entonces de esa pregunta, en esa pregunta hay que hacer bastante énfasis. Vamos a ver. Ojo, no significa en la pregunta, significa en el componente, significa en la competencia, ¿sí? Significa precisamente la afirmación que indaga por esa pregunta. Entonces, esta pregunta fue muy difícil, solamente el 33% la aprobó. Entonces, la gran mayoría de niños, vamos a ver, la respuesta correcta era la A. Oiga, la gran mayoría de niños contestó fue la B. Entonces, hay que indagar nosotros como maestros qué pasó, por qué la gran mayoría respondió la B cuando en realidad la respuesta correcta era la A. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el reporte, para revisar de manera global. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, yo puedo tomar nota aparte, bueno, revisar pregunta y anoto el código. Este código que aparece aquí, ¿se acuerda? Revisar pregunta 1890551. Voy yo a tomar nota. Pregunta 1890551. Esa pregunta la voy a revisar. ¿Qué pasó con esa pregunta? ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo la revisión de la pregunta? Ya sé para qué me sirve la sábana, ya sé para qué me sirve el reporte y yo puedo identificar, digo, ah, la muy difícil era esta. Mire, esta también fue muy difícil. Esta acá también fue muy difícil para los estudiantes. Esta acá también fue muy difícil para los estudiantes. Quiere decir que yo cuando vaya a revisar la guía, debo revisar estos ítems de acá, este y este. La 551, la 142 y la 477 para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces yo tomo nota de eso y ahora me voy a mi carpeta donde descargué los resultados y voy a abrir la guía. Miren, estoy abriendo en este momento la guía. Permítanme, ya la comparto. Estoy abriendo la guía y reviso, número uno, que sea el cuadernillo apropiado, que sea el curso apropiado y que sea pues la materia, ¿sí? O el área adecuada. En este caso está bien, cuadernillo 1, guía de orientación de cuarto, matemáticas. Aquí, ¿qué podemos observar? Vemos una introducción, vemos una tabla de contenido, los objetivos de evaluar para avanzar, cómo está diseñada, cómo es el proceso de construcción de las preguntas, que es muy importante, y luego ya podemos ver el instrumento de valoración de matemáticas. Me voy a ir a él, instrumento de valoración de matemáticas, y aquí debo buscar, ojo, debo buscar el código de la pregunta. Recuerden que la pregunta que aparece de primera no es la pregunta número uno. Entonces, por ejemplo, voy a buscar la pregunta que nos hablaba, que terminaba en 551. Esta no es. Miren acá arriba yo puedo observar, este es el código de la pregunta. Este código corresponde a la pregunta 1. Debo buscar, por ejemplo, para nuestro ejercicio, el 551.
551, 551, 551. Sigo buscando, lo estoy buscando aquí en vivo. Vamos a ver, 551, 551. Vamos a ver, 551. No la veo por aquí. Ah, mírenla, aquí está. 551. Corresponde a la pregunta 18. Imagínense ustedes, ¿sí? Esta pregunta 18, entonces aquí nos habla otra vez los mismos datos que tenemos en el Excel, qué competencia se evalúa, cuál es la afirmación, cuál es la evidencia, a qué componente pertenece y qué estándar está asociado. ¿Qué evaluaba esa pregunta? La capacidad para identificar imágenes luego de aplicarle alguna transformación específica, en particular la rotación. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era la A y la justificación de la respuesta correcta es, como la imagen estaba mal ubicada, una forma de saber la forma original que tenía la imagen es hacer una rotación inversa. En este caso, 90 grados a la izquierda. ¿Sí? Entonces aquí nos están mostrando. Ahora bien, ¿qué sucede que nos interesa? Y es bueno, ¿por qué contestaron la B? ¿Por qué contestaron la C? Mire que aquí hay unas opciones de no válidas. Es posible que el estudiante que elige la opción B confunda el ángulo de rotación. Ah, entonces yo ya sé que debo abordar con los niños. Si no lo he hecho, debo abordar las transformaciones en el plano. En este caso, la rotación, la reflexión, la homotesia, ¿vale? Para que los estudiantes tengan herramientas para resolver preguntas como esto. Al final de esta guía se puede encontrar el cuadernillo por si quiero revisar la pregunta en particular. Voy a ir al final y voy a revisar la pregunta número 18. Aquí está el cuadernillo, miren, cuadernillo de cuarto. Voy a revisar la pregunta 18 para ver todo el contexto, porque ahí solamente me hablan del pedacito. Aquí vemos el contexto. Voy a revisar aquí. Miren lo que nos dicen. Al colocar una señal que demarca un baño para personas con discapacidad, se cometió un error. Para corregirlo, la señal se rotó 90 grados a la derecha, quedando en la posición correcta tal como muestra la imagen. Ah, entonces si la señal se rotó 90 grados a la derecha, quiere decir que la señal original era 90 grados a la izquierda. Ah, ya entendimos por qué cuando está la justificación me hablan en una parte de rotar a la izquierda y en otra de rotación a la derecha. Quiere decir que eso ya estaba bueno. Y aquí, ¿cuál era la opción correcta? Entonces, mire que precisamente le están hablando, ¿cuál era la imagen original? Si se rotó 90 grados a la derecha y quedó así, ¿cómo estaba inicialmente? Entonces el estudiante tiene que ser capaz de devolverse, si no, pues si estaba así y, y, y ese es el resultado de una rotación de 90 a la derecha, debo ser capaz de girar a la izquierda para devolverme y debe ser capaz de encontrar la opción correcta, mire. Entonces, de esa manera, yo sé que debo establecer acciones, debo llevar a cabo un plan de acción donde diga, mire, debo implementar o debo desarrollar en el aula una planeación que esté enfocada al manejo de las transformaciones en el plano. Aquí, por ejemplo, me hablan de rotación, pero así como hablan de rotación, me pueden hablar también de reflexión, me pueden hablar de homotesia. Entonces, si yo no lo he abordado en el aula aún, porque de pronto todavía no lo había abordado, ya sé que debo incluirlo para que los estudiantes puedan avanzar en esta parte. Así como hicimos análisis de esa pregunta, recuerden que también tenemos otras que demarcamos. Entonces, ya estamos revisando esta, entonces también debemos revisar esta y debemos revisar esta. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos hacer la revisión de los resultados de evaluar para avanzar. Para algunos puede ser algo complejo, para otros puede ser algo más fácil, de acuerdo a la ruta que he indicado, pero la idea es poder hacer eso y poder llegar a construir unos planes de mejora o unos planes de acción para apoyar a estos niños y que estos resultados pues no se nos queden ahí en meros números que no seamos capaces o no podamos entender y no podamos usar esos resultados. ¿Listo? Ok. De manera adicional, en este momento comparto con ustedes una página de un docente tutor del programa Todos Aprender del Atlántico. El docente tutor Leonardo Orozco ha creado una página donde podemos encontrar recursos de evaluar para avanzar de diferentes grados. Ojo, es importante, de diferentes años, perdón. La vemos aquí. Miren la página. Evaluar para avanzar 2023. Miren acá, acá está arriba el enlace. De igual manera, voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan
ingresar a esta página. Aquí vemos, mira, información de cuadernillos del 2020 que nos sirven para trabajar en el aula, cuadernillos 2021, cuadernillos 2022 y cuadernillos 2023. Vea, ojo, y hay unas guías para uso de resultados. Aquí vemos una página que ha sido muy bien elaborada y que nos sirve a nosotros como un repositorio de cuadernillos y de instrumentos de evaluar para avanzar, para que por favor lo tengamos en cuenta. Aquí nos recuerdan que evalúa la plataforma, perdón, que evalúa la estrategia, cómo funciona la plataforma, entre otros elementos. Por ejemplo, yo quiero saber de 2023, quiero saber de grado cuarto. Entonces ya me va a abrir grado cuarto, voy ingresando aquí y aquí vemos matemáticas, cuadernillo 1, guía del docente y hoja de respuestas. Cuadernillo 2, guía del docente y hoja de respuestas. Y así continúa con lenguaje y con cada una. Si yo quiero descargar alguno de estos documentos, simplemente yo le doy aquí donde está esta señal. Le doy aquí y él lo va a abrir en una pestaña siguiente. Miren lo que pasa, una pestaña siguiente, y desde aquí sí yo la puedo revisar o le puedo dar aquí en la opción de descarga y ahí la puedo descargar sin ningún problema. Entonces es importante para que tengamos nosotros en cuenta esos materiales. Gracias por la atención prestada y recuerda que en la descripción del video encuentras enlaces de apoyo. ¡Feliz día!